¿Qué nos llevó allá? ¿En qué momento pasó? ¿Cómo fue que nos acostumbramos? La vida contemporánea nos llevó a vivir a una velocidad acelerada. Nos acostumbramos a la vida agitada, al estrés, a vivir a contrarreloj, al afán, a las multitudes, a ser consumidores de lo innecesario, a olvidar la mirada y las pequeñas cosas que nos enamoraron alguna vez. Olvidamos que provisión material no es igual a tiempo de calidad. Nos acostumbramos a creer que los principios esenciales de la vida se forman en una institución, a dar mayor importancia a la apariencia que a la construcción de la mejor versión de nosotros mismos. Pensamos que teníamos el control de nuestra propia vida, de nuestras decisiones y de nuestro futuro. Hoy nos vemos obligados a parar, a detenernos, a hacer un alto, a replantear y a aprender. Un freno en la vida, una gran oportunidad para cambiar, para ser distintos y volver a lo verdaderamente esencial. Volver a lo básico. Volver a lo básico, a los esenciales de la vida. Estamos en esta serie tocando los aspectos esenciales en los cuales debemos reflexionar. Hoy quiero que hablemos de las decisiones. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. En la vida tomamos decisiones. Decisiones pequeñas e intrascendentes como qué comer, qué no comer, si hacemos ejercicio o no, qué rutina vamos a tomar, qué libro leer, qué programa de televisión ver. ¿A qué redes sociales nos vamos a meter? Tomamos muchas decisiones. A lo largo de la vida tomamos decisiones. ¿Qué amistades tener? ¿Con qué personas relacionarnos? Algunas decisiones nos toca, como qué trabajo, aunque también decidimos qué trabajo tomar. Otras veces le va a tocar. Pero decisiones, decidimos enamorarnos. Alguien podrá decir, no, el amor es más fuerte que la decisión, pero usted toma la decisión al final. Usted decidió casarse, si es casado. Decidió cuántos hijos tener o no tenerlos. Decisiones. Y hay decisiones difíciles en la vida. Y cuando surgen esas decisiones difíciles, muchas veces el temor, el miedo, la duda nos invade. Pero si no tomamos decisiones, las circunstancias nos van a arrastrar u otras personas tomarán decisiones por nosotros. Por tanto, es esencial en la vida tomar decisiones. Debemos tomar decisiones. Decisiones. ¿Cómo cuestan? Cada día. Decisiones difíciles en la vida. ¿Qué hacer frente a estas decisiones difíciles en la vida? Surgen muchas voces que nos aconsejan y nos dicen qué hacer. Vivimos una época donde hay muchos coaching de vida, muchas propuestas de emprendimiento, saca lo mejor de ti mismo, que nos llevan a pensar cómo tomar las mejores decisiones. Una época donde hay tantos influencers, pero también una época donde es más difícil tomar decisiones. Una época donde hay más tristeza, más depresión, más suicidio, más dolor. Nos ponemos a pensar qué hacer en un tiempo como este, en donde tenemos que tomar decisiones. Estamos enfrentando una situación difícil y pensamos qué debemos hacer. Quiero que piense en algo, por favor, que ojalá pueda quedar en cada uno de nosotros. Cuando tomemos decisiones difíciles que tenemos que enfrentar en la vida, quiero que piense en esto. Mire, fuimos creados por nuestro Dios y la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar en esta vida. Y Dios está interesado en que usted y yo, en que nosotros podamos vivir alineados con esa voluntad. La voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. Pero aquí surgen muchas preguntas. Bueno, pero ¿cómo conozco la voluntad de Dios? Lo que quiero decirles es que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y aquí surgen preguntas, pero si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿por qué sufrimos? Si la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, ¿por qué a Juan el Bautista le cortaron la cabeza? ¿Por qué a Esteban lo mataron a piedra? ¿Por qué la hija de un amigo tiene que morir joven y de cáncer? ¿Por qué esta pandemia tiene que acabar con la vida de gente inocente? ¿Por qué si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, sufrimos de esa manera? Escúcheme bien. La respuesta es no sabemos, pero sí sabemos
que su voluntad, aún en medio del dolor y del sufrimiento, es lo mejor para nosotros. Por eso quiero que pensemos en un salmo en esta mañana, el Salmo 32, el versículo 8. Yo quiero que usted lo vea en pantalla, por favor. Dice así, y quiero que le ponga mucha atención lo que Dios está diciendo en este pasaje, y es lo que nos dice a nosotros hoy cuando estamos pensando qué es lo que Dios quiere para nosotros. Fíjese por favor lo siguiente, dice así: el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Vea lo que está diciendo aquí el texto. Dios está interesado en instruirnos, en guiarnos, en mostrarnos su voluntad. El texto dice claramente, dice, yo te instruiré. Dios quiere guiarnos en este caminar, en esta vida, donde muchas veces necesitamos tomar decisiones serias, trascendentales, fundamentales, donde otra vez la duda nos invade, el temor, pero tenemos que tomar decisiones. ¿Cómo hacerlo? Lo primero que quiero que piense aquí, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios está interesado en que nosotros vivamos alineados con esa voluntad. Pero ¿sabe cómo lo hace? ¿Cómo nos instruye? ¿Cómo Él hace esto en nosotros? Son dos aspectos que quiero esa mañana dejarle para pensar. Lo primero que tenemos que hacer para poder vivir nosotros de acuerdo a esa voluntad de Dios, que es lo mejor para nosotros, aún en medio de situaciones difíciles, es vivir conectados con Él. Usted y yo tenemos que vivir alineados con Él, en sintonía con Él, conectados con Él, porque si estamos conectados con Él, va a pasar esto en nuestra vida. El Señor dice, y se lo pongo otra vez aquí en pantalla para que por favor lo pueda ver, dice así, te instruiré, y dice yo, fíjese ahí, yo te instruiré, el Señor está hablando, yo, el Señor está diciendo, te mostraré el camino que debes seguir, y otra vez, yo, dice el Señor, te daré consejos y velaré por ti, que Él sea nuestro consejero. Pero para que esto pase, tenemos que estar conectados con el Señor. Este Salmo 32, que lo invito a que lo lea completo, empieza hablando de la dicha del perdón. ¿Sabe por qué? Porque David estaba desconectado con Dios, él había pecado, y al desconectarse con Dios comienza a sufrir las consecuencias de ese distanciamiento. Él, lejos de Dios, comienza a decir, mi verdor, utilizando la ilustración como de una mata, de una planta, de un árbol. Mi verdor se convirtió en sequedad de verano. Pero dice, mientras callé, es decir, él calla al principio, guarda su falta. Y quiero que vea en el Salmo 32, los versículos 3 al 5. Dice lo siguiente, usted lo va a ver aquí en pantalla. Fíjese lo que dice. Dice, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor de verano, porque de día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Lo que está diciendo aquí es que cuando una persona se desconecta con el Señor, sufrimos. Por eso vivimos en un mundo de tanto dolor, de tanto sufrimiento, porque las personas tomaron una decisión, es alejarse de Dios y hacer la vida, llevar la vida como a ellos les place. El Señor nos creó para vivir alineados con Él. Por eso David dice, mientras callé, sufrí. Piensen en esto, por favor. La vida está llena de decisiones. Tenemos que tomar decisiones. A todos nos ha tocado tomar decisiones y nos va a tocar tomar muchas más decisiones en la vida. En todas esas decisiones difíciles, que lo primero que podamos tener en cuenta es vivir conectados con el Señor, vivir conectados con Él para que Él nos instruya, para que Él nos dé consejos, para que Él guíe nuestros pasos. Dice, velaré por ti. ¿Y lo hace cómo? Escúcheme, por favor. ¿Sabe cómo lo hace? Lo hace a través de su palabra. Vivir conectados con Él a través de su palabra, a través de la oración. Es algo que en estos días quiero animarle y lo hemos estado haciendo por todos los medios posibles, que usted y yo podamos vivir cada vez más conectados con nuestro Señor, porque conectados con Él, Él puede hacer esto con nosotros. Yo te instruiré, yo te daré consejos, velaré por ti. Pero hay algo más que quiero que piense. No solamente es la palabra y la oración, que es fundamental, por cierto, pero ¿sabe? Dios usa personas. Cuando David pecó, se alejó del Señor, se desconectó con el Señor y comenzó a sufrir las consecuencias de su pecado. Él planeó todo para tapar la falta.
Y llego a pensar en un momento, nadie se va a enterar, nadie sabe nada. Pero él estaba sufriendo y Dios usó a una persona, a un profeta, a un hombre llamado Natán. Lo que quiero que aquí podamos pensar, lo segundo que quiero que quede con nosotros, lo primero para estar conectados con el Señor y tomar buenas decisiones, que es lo importante aquí, lo segundo que quiero que piense es, tenemos que estar conectados con personas clave que nos puedan ayudar a caminar como el Señor quiere que caminemos. Personas clave en nuestra vida, a quienes podamos escuchar. Escúcheme por favor, no personas que nos digan lo que queremos oír. Usted puede encontrar muchas de esas, sino personas que nos digan lo que necesitamos oír. Voces de autoridad en nuestra vida. Por eso le digo, lo primero, conectado con el Señor, con su palabra, en oración. Lo segundo, conectado con personas clave en nuestra vida, que tengan una voz de autoridad para nosotros, a quienes nosotros le demos el derecho a que nos llamen a cuentas. Cuando pienso en esto, le doy gracias a Dios por aquellas personas que Él ha puesto en mi vida. Y ojalá usted tenga personas así. Algunos dicen que uno puede llegar a tener hasta 5 personas así en la vida. Ojalá tenga más, pero los que hablan acerca de las relaciones interpersonales, acerca de las relaciones profundas y duraderas en la vida, dice usted puede tener de 1 a 5 personas así en la vida. No sé cuántas tenga, pero ojalá podamos tener personas así. David tuvo a una persona así. Tuvo, yo creo, algunas más, pero el texto menciona en la historia, en el relato, no aparece en Salmos, pero aparece en el relato y lo animo a que lea la palabra de Dios, la historia de este hombre, David, un hombre de guerra, un militar, pero también un artista, un cantante, un poeta, el dulce cantor de Israel, un hombre importante en la vida del pueblo de Israel. Este hombre maravilloso, del cual se dice un hombre conforme al corazón de Dios, en un momento de su vida se desconectó con el Señor y sufrió las consecuencias de ello. Por eso cuando uno se desconecta con el Señor comienza a tomar decisiones equivocadas, malas decisiones, y sufrimos las consecuencias de ello. Hay gente que dice no hay malas decisiones en la vida, toda decisión nos deja enseñanzas. Qué bueno pensar que los errores en la vida nos pueden dejar enseñanzas para la posteridad, pero sufrimos las consecuencias de ello. Por eso, qué bueno vivir conectado con el Señor y qué bueno vivir conectado con personas que nos puedan guiar. Natán fue el hombre que amonestó a David y David escuchó. Tenemos que tener oídos para escuchar. Por eso, conectados con Dios, conectados con personas clave y tener una sensibilidad para escuchar. ¿Sabe por qué? Porque el Salmo continúa. En el versículo 9, quiero que lo vea aquí, dice lo siguiente. Dice, no seas como el mulo o el caballo que no tiene discernimiento, cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Perdóneme aquí si suena ofensivo, pero Dios nos está diciendo, no seas mula, en pocas palabras. Es muy fuerte. Y perdóneme, por favor, no quiero aquí ser grosero con usted, pero Dios nos está diciendo a nosotros, no seamos como una mula. Seamos sensibles, escuchemos, porque el principal error en el corazón humano, en nuestro corazón, es el orgullo que nos lleva a creer que nos la sabemos toda y no escuchamos. Gracias a Dios que este hombre, David, del que estamos hablando, quien escribió este salmo, escuchó. Fue sensible a la voz de Dios a través de un hombre clave llamado Natán. Dios usa personas para esto. Y quiero que vuelva y recuerde, nos conectamos con Dios y con personas clave que nos ayuden a tomar las decisiones correctas. Hay otros aspectos que podríamos hablar, como las circunstancias, la paz interior que uno tiene cuando está tomando una decisión correcta, pero en este texto quiero que pueda notar lo importante y lo clave, que en medio de la situación en la que estamos viviendo y las decisiones que estamos enfrentando, conectémonos con el Señor. Conectémonos con personas clave que nos ayuden a tomar decisiones, pero tengamos oídos para escuchar. No seamos necios, cerrados. A veces quienes más se cierran, y escúcheme con atención por favor, muchas veces pensamos que nuestros estudios, nuestra experiencia vale más. Por eso, qué importante tener la humildad para poder escuchar, para tener oídos para oír. Por eso la palabra de Dios muchas veces dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Que tengamos esa sensibilidad para escuchar la voz de Dios en su palabra. Esa sensibilidad para escuchar también al Señor a través de personas clave que Él pone a nuestro alrededor.
para que no nos pase esto. Y el Señor dice, no seas como el mulo o el caballo. No, escuchemos. Y cuando escuchamos la voz de Dios, porque estamos conectados con Él y conectados con gente clave y tomamos decisiones correctas, ¿sabe lo que pasa? Podemos celebrar, porque este salmo continúa y quiero que vea lo que sigue a continuación. Dice, muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Vea lo que dice, alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes los rectos de corazón. Fíjense en las expresiones, alégrense, canten, regocijo. Hay dicha, hay gozo en el corazón cuando estamos viviendo alineados con la voluntad de Dios. En medio de tantas decisiones y en medio de tantas voces, por favor, recuerde esto, conectémonos con el Señor. Que su voz sea esa voz primordial, sea la voz que nosotros escuchamos, la voz principal y la voz de personas clave que Él pone a nuestro alrededor para ayudarnos a tomar esas decisiones. Por eso, a manera de conclusión, le quiero poner lo siguiente, y se lo pongo aquí en pantalla, por favor. Las mejores decisiones se toman cuando estamos conectados con Dios, gracias a lo que Jesús hizo por nosotros, y conectados con personas clave que nos ayuden a percibir la perspectiva divina en medio de las diversas situaciones de la vida. Como pregunta para reflexionar, quiero que piensen 2 preguntas, por favor. La primera es, ¿cómo se conecta con Dios? ¿Cómo se conecta con Dios? ¿Qué pasos tiene para esto? Si usted me dice la palabra de Dios, ¿en qué momentos usted abre la palabra de Dios, se expone a ella y pide en oración, Señor, háblame a través de tu palabra? Dios quiere hablarnos. Él ha dicho, yo te instruiré, yo te guiaré, te mostraré y velaré por ti. La segunda pregunta es, ¿tiene personas a las cuales escucha? Jesús murió en la cruz para que nosotros podamos vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, que es buena, es agradable y es perfecta. Es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Necesitamos por eso vivir conectados con Él. Es la mejor manera de vivir y no presumiendo sabiduría, alejarnos de Él y ponernos de lado. En este tiempo de aislamiento, donde no nos estamos reuniendo de manera presencial, sino que estamos utilizando estos medios para llegar a sus hogares. Hemos estado creando cada vez más grupos pequeños para que podamos allí reunirnos, allí encontrar esas personas claves, lo que estamos mencionando aquí. Que podamos también estudiar la palabra juntos, para que también allí podamos en ese estudio escuchar la palabra de Dios. Todo lo que estamos haciendo para que como iglesia, como confraternidad, y usted que está por primera vez de pronto escuchando esta transmisión, queremos vivir alineados con la voluntad del Señor. Por eso, estos 2 aspectos clave que hemos mencionado es algo que queremos seguir animando, que podamos nosotros de esta manera, conectados con el Señor y conectados con personas clave en nuestra vida, seguir avanzando para que en medio de esta pandemia vivamos alineados con la voluntad del Señor. Vamos a orar. Quiero orar por usted que me está escuchando, orar por todos nosotros. Por favor, le pido que ahí donde está, cierre sus ojos y busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Señor, en medio de las decisiones difíciles que tenemos que tomar en la vida, te queremos suplicar, rogar con todo el corazón. Señor, queremos alinearnos contigo, conectarnos contigo a través de tu palabra, para que tú, Señor, como hemos leído, tú nos instruyas, tú nos aconsejes, tú nos guíes, Señor. Y también ayúdanos, Padre, a identificar esas personas clave a nuestro alrededor que tú pones para poder a través de esas personas escuchar una voz de consejo, para que de esa manera las decisiones que tomemos sean decisiones que vayan conforme a tu voluntad, porque será lo mejor. Gracias, Jesús, porque tú moriste en la cruz del Calvario para que nosotros vivamos una vida como la que tú quieres que vivamos, conforme a tu voluntad. Señor, te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.